Muy bien. Buenas tardes. Tengo el gusto de presentarles a ustedes eh, a, a un recién nacido, la Revolución de Octubre y el mito de la Revolución Mundial. Es una crítica a la idea de revolución mundial que hace Daniel López. Y aprovecho esta circunstancia, fíjense ustedes que he abierto con la palabra recién nacido, sencillamente para, ¿cómo íbamos a decir?, para indicarles a los enterradores del materialismo filosófico que los muertos no engendran, y que aquí tenemos la prueba de que el materialismo filosófico no ha muerto, no ha muerto. En segundo lugar, esta presentación, a mi juicio, tenía que haberla hecho Gustavo Bueno Sánchez, porque él conoce perfectamente la obra de Daniel, porque estuvo desde los orígenes implicado. Pero bueno, entre los dos me han implicado a mí y bueno, pues no tengo inconvenientes, sino todo lo contrario. Es decir, que es un honor compartir mesa con Daniel López. Le vamos a dar la palabra a él, como es lógico, porque él tiene que hacer una presentación, un resumen o lo que sea, los comentarios que él quiera. Y luego, pues yo, a modo de, más bien preguntas, ¿verdad?, pues trataré de ofrecerles a ustedes, pues qué sé yo, en primer lugar, claro, primero los aspectos luminosos que veo yo en este libro, y luego pues algunas preguntas, pues a modo de lo que hemos hecho siempre en la Fundación. Incluso cuando él ha venido aquí cada año a hablarnos, pues hacíamos un coloquio y se le ponían objeciones, pues un poco de eso, preguntas a modo de objeciones, que él luego contestará, pues como estoy seguro que hará. Pues nada, le concedemos la palabra a Daniel López porque bueno, por eso, porque él tiene que hablarnos de su libro. Adelante. Pues nada, gracias Tomás por la presentación, gracias a Pentalfa por la publicación del libro y al personal que lo ha hecho posible, y también gracias a la Fundación Gustavo Bueno porque se presente aquí, donde si no mejor. El libro es un desarrollo de mi tesis doctoral, pero la cuestión es que son 3 capítulos de la tesis, pues ampliados, corregidos, matizados, en fin, muy elaborados, mucho más elaborados de lo que es el ejercicio de doctorado. Pero aún así la tesis doctoral es mucho más que el libro, porque hay capítulos que el libro pues, no tiene que contemplar, porque el libro tiene una unidad más bien dedicada a lo que es la filosofía política y también la filosofía de la historia del marxismo-leninismo. Siempre bajo el prisma del materialismo filosófico, funcionando como bisturí crítico a todas las miserias tercigenéricas del marxismo-leninismo, y también pues, cantando algunas de sus loas y de alegrías, quiero decir, de sus éxitos, de sus indudable éxito, de su creación como imperio generador que decimos desde el materialismo filosófico. Este libro tiene, por supuesto, muchos precedentes, al margen de la bibliografía que hay abundantísima sobre el asunto, pero desde el materialismo filosófico, ya el propio Bueno, en Ensayos materialistas, pues le dedica un capítulo muy largo a Marx, sobre todo también al joven Marx, sobre la cuestión del atomismo en Demócrito, en Epicuro, y bueno, hay muchas páginas de Ensayos materialistas de Bueno sobre Marx, otras obras de Bueno, por supuesto, pero después estudios especiales del marxismo, pues yo creo que es de obligación mencionarlo aquí, que se celebró el 20 aniversario el pasado mes de diciembre, aquí mismo, en La ciencia y la encrucijada de Pablo Huerga Mercón. También hay estudios de José Ramón Esquina, su tesis doctoral, de Santiago Hermesilla, y bueno, no sé si se me olvida alguien que haya hecho desarrollos desde el materialismo filosófico sobre el marxismo-leninismo, o el marxismo en general. Este libro pues, es un libro que no abunda en el mercado, porque la gran masa de bibliografía que hay sobre el asunto pues, es o negro legendaria o rosa legendaria, aunque la rosa legendaria pues, ya son reliquias, luego Tomás nos enseñará una. Pero actualmente, a diferencia de lo que pasa con la leyenda negra española, que académicamente pues ya nadie se atreve a decir tantas majaderías, aunque al cabo de la calle sí, bueno, y los políticos no digamos, los políticos pues claro, se lo creen, y los periodistas pues los primeros.
pero sobre el caso de la Unión Soviética sí es dominante. Y sobre todo bibliografía de estirpe anglosajona. Y bueno, y también estadounidense, bueno, anglosajona estadounidense, pero sobre todo más británica que estadounidense, pero bien. Entonces el libro está pensado en gran parte contra historiadores eminentes, historiadores incluso habría que ponerlo entre comillas, o si somos muy amables, excesivamente amables, pues los llamaremos historiadores. Como por ejemplo son Robert Conquest, que trabajaba para la CIA, que publicó El Gran Terror en el año 1968. También está Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn, que era el autor del Archipiélago Gulag, que en fin, hablaba de 66 millones de muertos, que incluso algunos se lo creen y todo. Y Solzhenitsyn era objetivamente un traidor, esto lo he dicho varias veces, pero hay que reseñarlo, era un traidor a su patria, porque Robert Conquest por lo menos trabajaba para la CIA, para Estados Unidos, y incluso para el Imperio Británico, y para los suyos, para Occidente contra la Unión Soviética. Y que no hay que decir que esta metodología negro-legendaria pues puede ser prudente para un determinado Estado demonizando a otro Estado, o un imperio demonizando a otro imperio. También Robert Servi, un discípulo de Robert Conquest, Simón Sebas Montefiore, un autor que tiene un libro muy bueno, uno sobre Stalin, llamadme Stalin, sobre su juventud, un libro bastante bueno, pero tiene otro de la corte del zar rojo, en fin, que los pone poco menos que como borracho, a Stalin y a su cuadrilla. Jean-Pierre Marie también, Álvaro Lozano, Jorge Saborido, Donald Reifeld, en fin, hay un montón de biografía, todo pone a la Unión Soviética como si fuese, en fin, el mal absoluto. Claro, porque ellos son el bien absoluto, entonces claro, desde el bien absoluto, pues todo lo que no sea el bien absoluto es el mal absoluto, claro. El libro dispone de 3 partes. La primera parte pues, es una introducción al materialismo político, fundamentalmente basado en el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas de Gustavo Bueno de 1991. Es, digamos, el armazón con el que voy, pues, digamos, después criticando al marxismo y al leninismo, sobre todo con las capas y ramas del poder, la capa conjuntiva, la capa basal, la capa cortical, también jugando mucho con las ideas de dialéctica de clases y dialéctica de estados, con la idea de imperio generador, imperio depredador. Entonces toda esa artillería que bueno, empezando con el primer ensayo de las categorías de ciencias políticas, pero después con otros ensayos sobre teoría política, como también el mito de la izquierda, incluso el mito de la derecha, pues son, digamos, ideas que después me han servido para entender, porque es la potencia que tiene el materialismo filosófico, aparte de poder criticar, por supuesto, a su vez, claro, criticar es clasificar, y clasificar al fin y al cabo es entender. Y me ha parecido que desde esa metodología lo he visto más claro, desde luego. También la segunda parte sería la vuelta al revés, que ya bueno venía esbozando, bueno, en fin, si se quiere, de los ensayos materialistas, pero sobre todo de los artículos de la revista Sistema, en el año 73, año 74, y sobre todo también ese primer ensayo de las categorías de las ciencias políticas del 91, y después un artículo de 2008 con motivo de la publicación en PDF del primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, pues un artículo en el Catoblepas de 2008, digo, donde Bueno los pone ya de una manera ya súper clara, súper sistematizada, y que es bastante conveniente que ustedes vayan leyendo incluso antes que este libro. Y la tercera parte pues es como una filosofía de la historia de la Unión Soviética, pero sobre todo empieza pues digamos que en la Primera Guerra Mundial, la llamada Gran Guerra, donde los planes y programas, digamos, del movimiento obrero, pero especialmente de los marxistas, leninistas y de los bolcheviques en concreto, pues pensaban transformar esa guerra, que era una guerra de dialéctica de estados, en una serie de guerras civiles, es decir, una serie de guerras de dialéctica de clases, y pues eso, en fin, se vino abajo, eso no pudo ser. Ahora sí, es bien verdad que sí funcionó en Rusia de alguna manera. Lo que pasa que la guerra civil rusa, pues también está muy involucrada con la dialéctica de estados. Es una guerra, digamos, pues de tipo 3 y de tipo 4 al mismo tiempo. Pero es de una guerra civil, es una guerra de tipo 4,
pero había, como decía Churchill, las 14 naciones que querían estrangular en su cuna la revolución. Y no lo consiguieron, no lo consiguieron. Los bolcheviques salieron adelante. Es bien verdad que después contraatacaron a invadir Polonia, pero la Polonia de Pilsudski, pero pudo imponerse a los bolcheviques. Y esta tercera parte, como digo, pues llega hasta el principio de la Segunda Guerra Mundial. Y más o menos que trata de la Primera Guerra Mundial, la propia Revolución de Octubre, el periodo de entreguerras, y la guerra mundial ya, sobre todo en lo que yo llamo relaciones diplomáticas normales, porque la Unión Soviética tiene que establecer contactos diplomáticos y también el poder federativo y ya el poder militar pues se resolvería todo ya a partir del 41, del 22 de junio del 41, pues empezaría a resolverse hasta 1945, claro. Pero la Unión Soviética tuvo que de algún modo abandonar o darle la vuelta al revés a esos planes de revolución mundial que se pedía al principio, y además con mucha insistencia, se hablaba, era una propaganda insistente, se lo creían, no se lo creían, bueno, da igual, de alguna manera esos programas estaban funcionando. Y tuvieron que darle la vuelta al revés a aquello en el ejercicio, otra cosa que lo reconociese, pero en el ejercicio se fue dando la vuelta al revés para, al fin y al cabo, imponerse al Tercer Reich y a sus aliados, al eje, y que yo lo considero como la fase superior del comunismo, porque claro, ese fue el gran mérito del comunismo, porque entre otras cosas impidió que Rusia fuese colonizada por Occidente, por la Alemania, incluso podía haber sido por el Imperio Británico, porque el Imperio Británico pudo ser aliado de Alemania perfectamente. Lo que pasa es que el juego diplomático pues, funciona de una determinada manera y al final las alianzas terminaron como terminaron siendo. De hecho, al principio, en el año 39, en la madrugada del 23 al 24 de agosto de 1939, Alemania y la Unión Soviética llegaron a un acuerdo, a un pacto de no agresión. Más que a una alianza formal y militar, a un pacto de no agresión. Pero, en fin, toda la historia es muy larga y explicarla así en 5 minutos. Lo que pasa con estos temas es que hay demasiado analogismo de la actualidad con respecto a los años 30, años 40, que mucha gente, por ejemplo, Manuela Carmena, cuando llegó Donald Trump al poder, decía que esto es como Hitler en el 33 cuando llegó al poder. Se dice con una alegría, pero la gente traga y se dice, claro, la analogía es perfecta. Y hay demasiado analogismo, incluso se habla del partido Podemos como comunista, pero esto constantemente, constantemente, y a Vox de fascista. O sea, son categorías, están explicando, digamos, la teoría de la relatividad con categorías newtonianas, algo así. O sea, es un disparate total. Este libro pues viene a barrer toda esa basura historiográfica, basura periodística, aunque digo una cosa, el gremio de los historiadores es peor que el de los periodistas. Y hombre, tampoco será para tanto, pues lo es. Hombre, y el gremio de los historiadores incluso es peor que el de los filósofos. O sea, que ya tiene tela, Y el gremio de los historiadores incluso peor que de los políticos. Hombre, ya se está pasando. Ya me estoy pasando. Peor que de los políticos, o peor de los políticos. Porque los historiadores o son imbéciles o están a sueldo. O sea, aquí una de dos. O sea, si están a sueldo, pues muy bien, se lo gana. Oye, si a mí se me pagasen, yo también lo haría, cuidado. Con otro nombre, con un alias, o como negro, como sea. Porque aquí hay que ganarse la vida como sea, claro. Eso yo no, pero hombre, si encima se lo cree, pues peor para él. Y claro, y si están constantemente con este analogismo que abunda más en las semejanzas, que es la diferencia, o sea, un analogismo que no tiene en cuenta las diferencias, incluso es una especie como identifica, como si hay un libro, que ahora hablaré del autor, cuyo subtítulo es de Lenin a Podemos, pero claro, si el comunismo, por utilizar las propias frases de Marx, fue una tragedia, pues Podemos es una parodia, una farsa. Podemos es bueno, lo estamos padeciendo también. Y claro, aquí lo que abunda son las tesis maniqueas. El maniqueísmo, el nombre viene de una secta del siglo III, de Mani, aunque bien sí se puede remontar al zoroastrismo, a la religión de Zaratustra, y bueno, incluso al cristianismo con la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, de la ciudad terrena, de San Agustín, y que es una constante incluso en los cátaros, y es una constante en la literatura y en la filosofía y en la historia universal, y hasta nuestros días. Con esto de la guerra civil, pues ahora resulta que los buenos son los republicanos y los malos fueron los vencedores, que eran los franquistas, o a veces al revés, cuando lo explican los otros, pues los malos son los franquistas y los buenos son los republicanos, o al revés, los malos son los franquistas y los buenos son los republicanos. Lo estoy
sigo diciendo igual, me parece que lo sigo diciendo igual, y no me sale. No te preocupes. Bueno, y ese autor de que me refería es Federico Jiménez Los Santos, que por cierto es Federico. Lo tienes que leer, pero lo tienes que comprar. Al que yo le hice una crítica en el Catoblepa extensa, no ha respondido. Bueno, es posible que el hombre esté pensando en la respuesta porque tiene que meditarla mucho, porque se dicen cosas como y constantemente y como un mantra de los 100 millones de muertos. Eso, lo de los 100 millones de muertos, arrascando poquito, pues se ve que es una patraña, porque no puede morir. Primero porque no puede morir tanta gente, porque se habla de 100 millones de muertos no por guerras. Ojo, cuando el libro negro del comunismo habla de los 100 millones de muertos, no se lo está refiriendo a guerras, no se está refiriendo a represión. 2 millones por represión, o sea, por secas o por gulag, o en la retaguardia incluso, en la guerra, pero no es en combate directo. No es en combate directo, que tampoco llegaría el número, claro, un número absurdo. Y otro autor que culminó su trilogía de los enemigos del comercio en 2017, que en el año del centenario de la Revolución Rusa, que aquí Miguel Ángel Navarro Grego presente y un servidor le hicimos una pertinente crítica en Santo Domingo de la Calzada ese mismo verano de 2017, en julio de 2017, y pusimos los puntos sobre las IES, pero es un libro, aparte que está mal escrito, lo tengo que decir así, que está mal escrito. Está mal escrito. Y es más, incluso es una chapuza. O sea, con todo el respeto, pero es que la verdad, hay Espasa-Calpe, esto la culpa la tiene Espasa-Calpe, porque se leen ustedes el libro y pone punto 1. Tú te lees el punto 1, claro, pensando que después viene un punto 2. No, se salta directamente al siguiente capítulo. Es una chapuza, vamos. Es una chapuza. Pero la culpa tiene Espasa-Calpe por no advertir al autor, chico, pero en fin. Y ya también le refuté al propio Escotado, incluso en persona, que se inventó una cifra fantástica en la época de Lenin, de la guerra civil, en concreto los años de 1918 y 1920, que murieron 20 millones de hambre, cuando eso es propaganda británica, que solo la recoge, que a mí me conste, Hitler en Mein Kampf, que pone esa cifra, no sé si 20 millones o 30 millones ahora. No, la cifra que se inventan, ¿no? La real será, ahora bonito son 2 millones, según dice César Vidal, que no es sospechoso. Eso es verdad, lo dejan 2 millones, de hambre, la muerte de hambre. Pero bueno, son cosas históricas, y además se vende muy bien, porque han vendido los dos muy bien. Además Federico todo el día en su programa con el libro aquí delante, lo cual queda muy feo, Federico, porque cuando yo dé una conferencia aquí o en otro sitio sobre un tema que no tenga nada que ver con mi libro, no voy a poner mi libro por delante. En un acto de presentación sí, es lo lógico, pero es que queda muy feo. Ahora con el libro, hombre, ya has vendido mucho, deja que los demás comamos, hombre. Bien. Y como decía, pues es una historia desde la Gran Guerra hasta la Segunda Guerra Mundial, que claro, se puede afinar mucho más. Hablando con Tomás antes, pues capítulos como el de Brest-Litovsk o otros capítulos, pues evidentemente se pueden ampliar mucho más y se pueden, digamos, tratar de una manera más detallada. Pero también el libro tiene también una misión, una tesis, que es de montar la idea de revolución mundial. Y bueno, ya con los ejemplos que pongo aquí, con el desarrollo histórico más o menos aquí, pues con eso va bien servido, eso desde luego. Y esta revolución mundial pues es un mito oscurantista y confusionario y tenebroso, por decirlo así en el término de martirismo filosófico, pero hay un ápice de luminosidad. Y ese ápice de luminosidad es la toma del Palacio de Invierno, porque si no es por ese mito, Lenin no se atreve a tomar el Palacio de Invierno, contra Zinoviev y Kamenev y la duda de Stalin. Y de hecho tenían razón Zinoviev y Kamenev, porque Europa no iba a ayudar o el proletariado europeo no iba a ayudar al proletariado soviético, a los bolcheviques, al Partido Comunista Bolchevique, a perseverar en el ser y a expandir la revolución allende los Urales, en la misma Europa. Pero claro, sin esa idea de la revolución mundial, pues Lenin no hubiese ordenado la toma del Palacio de Invierno pues el 25 de octubre en el calendario juliano, el 7 de noviembre en el calendario gregoriano. Y claro, esta idea de la revolución mundial pues está, digamos, tiene su relación directa con la idea de proletariado universal.
que se piensa en un proletariado universal como si fuese una totalidad atributiva, como si fuese un proletariado sinalógico, como si este proletariado no estuviese separado por diferentes estados, como si fuese una totalidad distributiva y zoológica y polémica, es decir, porque lo que llaman el movimiento obrero pues se distinguió en tres grandes grupos y a su vez tiene sus subdivisiones, como son el anarquismo, la socialdemocracia y el comunismo, con eso que ya digo, con sus especificaciones después. Y ese proletariado universal no existió ni podía existir. Ese es el gran mito del comunismo. Y por otra parte, una de sus grandes tesis, esa defensa del proletariado universal, proletario de todas las naciones unidos. Eso está dando por hecho más que no lo están. Claro, si está el imperativo proselitista, proletario de todas las naciones unidos, si no se lo está ordenando, es porque está dando por supuesto de que ese proletariado pues, es una dispersión, es una totalidad distributiva, en que en la Gran Guerra pues decidieron, por las alianzas sagradas, y también en Francia y en Alemania, y en Inglaterra, todos los proletariados pues, decidieron unirse a sus respectivas burguesías y defender su patria, porque los proletarios sí tenían patria y vaya que se la tenían, estuvieron defendiéndola a sangre y fuego en las trincheras durante 4 años en la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, como he dicho antes, es verdad que en Rusia ese esquema sí funcionó. Ese esquema sí funcionó de alguna manera, porque tampoco de una manera tan brillante como se suponía. Pero sí es verdad que hicieron la revolución y inmediatamente empezó la guerra civil. Es decir, se salió de la guerra de tipo 3, la guerra de dialéctica de estados, para pasar a la guerra de tipo 4, la guerra de dialéctica de clases. Aunque, como dije antes, una guerra también muy involucrada en la dialéctica de estados por esa trama de las 14 naciones que querían estrangular en su cuna la revolución. Pero claro, esta idea de revolución mundial pues, es una escatología. Escatología es una voz griega que significa estudio de las ultimidades. Y claro, esta revolución mundial iba a dar paso al comunismo final y al hombre total. Y claro, eso pues en retrospectiva pues nos conmueve de la risa. Pero claro, en su momento pues muchos lo creían. Y lo siguen creyendo incluso algunos. Pero en fin, eso ya los despreciamos. Eso ya está muy desfasado, muy trasnochada. Entonces, claro, después, claro, un ejemplo muy bueno de cómo esta mitología de la Revolución Mundial se viene abajo es precisamente el Tratado de Brest-Litov. Cuando se firmó la paz con Alemania, paz vergonzosa, que lo dice así Lenin, el 3 de marzo de 1918 en la ciudad bielorrusa de Brest-Litov. Y a mí, y ahora Tomás va a decir algo más, yo lo he dejado con un capítulo aporético, respecto a la polémica que hemos tenido Tomás y yo aquí, muy cordial polémica, con esta cosa de Brest-Litov, porque claro, es una imprudencia es imprudente o es prudente. Esa es más o menos el resumen de la polémica. Yo digo que es imprudente y es prudente, o sea, yo tampoco me mojo mucho. Yo hago una especie como diálogo socrático de la primera juventud de Platón, de aporético. Pues hay dos soluciones. Ahora Tomás nos va a ofrecer una tercera, que es la que yo tomaré nota, porque este capítulo de Brest-Litov merecería un libro por sí solo, porque de ahí se ve muy bien la política real frente a toda la ideología y toda la mitología de la Revolución Mundial. Pero bueno, y claro, esta Revolución Mundial, pues en la política real tuvo que cambiarse por el socialismo en un solo país. Ahora bien, ¿qué pasa? Este socialismo en un solo país, con ello Stalin no quería tampoco renunciar a la Revolución Mundial. Lo que estaba diciendo es lo siguiente. Ya que lo que se dice con la Revolución Mundial es porque la revolución va a estallar en Europa, y después de Europa pues estallaría en todo el mundo, nosotros no vamos a esperar a que en Europa estalle la revolución. Nosotros vamos a industrializarnos, vamos a armarnos, vamos a crear el socialismo aquí, y ya después, pues si podemos ir avanzando con un gran ejército, corticalmente, el avance cortical del Imperio Soviético, pues iremos, digamos, pues llevando la revolución desde arriba y desde fuera, que es al fin y al cabo lo que se hizo hasta Berlín, que se construyó un imperio desde Berlín hasta las Islas Kuriles, uno de los imperios más grandes de la historia universal, no sé si tan grande como el Imperio Británico o el Imperio Español, pero por ahí anda. Al menos sinalógico, hay que decir, de continuidad de tierra, es el más grande de toda la historia. Y de hecho Rusia era el país más grande del mundo. Otra cosa que haya imperios todavía más grandes, pero vamos, yo creo que andan por ahí, habría que verlo.
Claro, yo no veo a Stalin como un comunista, siquiera, yo lo veo más como un estadista. Y que tuvo que darle la vuelta del revés en el ejercicio a esa toda mitología de la Revolución Mundial con esto del socialismo en un solo país y de la guerra de tipo 3 contra el rey o contra quien fuese, porque en principio iba a ser de toda Europa contra la Unión Soviética. De hecho eran los planes de Hitler, se lo dijo a un comisario de la Sociedad de Naciones en Danzig: mi plan es muy sencillo, si no lo hacemos por las buenas, lo hacemos por las malas, si lo hacemos por las buenas, vamos todos, Imperio Británico, Imperio Francés, Imperio Alemán, o Tercer Reich, contra la Unión Soviética, que hubiese sido lo sensato por parte de todos ellos. Y Hitler ahí tendría que razón, incluso, porque después la Unión Soviética sería media Europa. O lo hacemos por las malas, decía Hitler: yo invado Europa y lo que pueda rescatar, pues voy para allá. Al fin y al cabo lo que hizo, pero no le salió bien. Y también todo Estados Unidos después, también, claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y la alianza con Japón, pues, Alemania con Japón, pues yo no sé qué realidad que no hubo tal alianza, era una alianza de papel, porque Japón estaba en la otra punta. Incluso una vez que Alemania firmó el pacto de Ribbentrop-Molotov con la Unión Soviética, eso no le gustó nada a Japón. Entonces el 15 de abril de 1941 Japón le devolvió la jugada a la Alemania y firmó un pacto de no agresión con los soviéticos. Entonces los soviéticos se aseguraron de que no tendrían por qué abrir un frente en el este, porque ya habían llegado a ese acuerdo con Japón. Bien, al margen de las leyendas negras, de las exageraciones de 100 millones de muertos, de 20 millones de muertos, el 20 millones de muertos dice el libro del comunismo respecto a la Unión Soviética, 100 millones respecto a todo el mundo. Pero, y sin ningún estudio demográfico ni nada, lo que ustedes, sino simplemente acumulando hechos de rapacidad, como el padre de las casas, y nada, y se lo creen. Los que se lo creen. O sea, pero los del libro del comunismo pueden hacer bien, o incluso este Robert Conk en la Guerra Fría, porque la propaganda. Pero ahí el delito está el que se lo cree. El que se lo cree es el delito. Está el delito. Pero eso, al margen de todas las exageraciones y omisiones que se quieran hacer, hay que tener en cuenta que estos son años de hierro. Y aquí matar muchas veces era la única solución. Matar era la única forma de poner a cada uno en su sitio. Por ejemplo, el Gran Terror, que eso sí es verdad y están todos los historiadores de acuerdo en que el Gran Terror, bueno, se puede dilatar, como quien dice, desde el asesinato de Kirov, Sergei Kirov, el jefe de Petrogrado del Partido Bolchevique, el Partido Comunista Bolchevique, el 1 de octubre de 1934, no sé si 1 de octubre, 1 de diciembre o 1 de noviembre, bueno, ya veréis el dato. Hasta, si se quiere prolongar de todo, hasta el asesinato de Trotsky por Ramón Mercader en México. Pero se concentra sobre todo en los años 36, 37, 38. Sobre todo 37 y 38 fueron brutales. Y todos los historiadores, todos, más o menos los que yo he podido seguir, lo dejan 700.000 muertos. Claro, ¿y por qué? Porque es verdad. Entonces, ¿de dónde sacan después los 20 millones de muertos? Todo lo que, por represión y por purgas. Pero la guerra, por la guerra puede ser mucho más. Por la guerra de los que hayan matado a los soviéticos atacando a sus enemigos, pero eso ya es más, entre comillas, más legítimo. Están defendiendo, al fin y al cabo, su patria, por mucho internacionalismo que se quiera. Y claro, matar sí era la única. Claro, aquí desde el fundamentalismo democrático, del síndrome del pacifismo fundamentalista, desde el moralismo filisteo, desde el buenismo, no de Gustavo Bueno, sino el buenismo pánfilo estúpido, de que, claro, aquí pues, y desde el sofá de su casa, calentito con la estufa, que está muy bien, que yo soy el primero que está bien, pues claro, nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos tantos muertos y tantas palabras, y yo no lo niego, y a mí me da igual, que yo no vengo a defender el comunismo ni nada, me da igual que matarse a 100 millones o 200, yo simplemente voy a los datos, rigor, y doy el número más aproximado, claro, aquí tampoco hay exactitud, aquí hay que estar aproximándose. Y hubo 3 guerras civiles, antes de la guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, hubo 3 guerras civiles, la guerra civil canónica del 1918 a 1920, la guerra civil contra los kulaks en los años 30, a principios de los años 30, y esta guerra civil que estaba hablando, de las purgas del Gran Terror, que es en el seno de los propios comunistas. Ya digo que se puede dilatar del 34 al 40, del asesinato de Kirov de Trotsky, pero fundamentalmente hay que, normalmente el Gran Terror por excelencia está en los años 36, 37, 38. Y es una guerra civil ya en el seno de los propios comunistas. Se puede decir que es una lucha interclasista, o de la clase del Partido Comunista. Hay que tener en cuenta también otra cosa muy importante, y sin esto no se entiende nada, y sobre esto tengo yo un artículo en la revista Postmodernia, les invito a que lo lean, antes incluso de leer el libro,
que se titula la Unión Soviética en el segundo periodo de desorden, la Revolución de Octubre en el segundo periodo de desórdenes. ¿Qué es esto del segundo periodo de desórdenes? Bueno, ya el primer periodo de desórdenes pues fue con Iván el Terrible, o después de la muerte de Iván el Terrible, que no sacrificó a los boyardos, en fin, y Rusia en el siglo XVII pues estuvo en un caos, a principios del siglo XVII, en un caos tremendo. Y este segundo periodo de desórdenes pues lo ponemos en esta época, desde la Revolución, bueno, desde la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, incluso hasta, si quieres, hasta la muerte de Stalin, donde Rusia era un polvorín, de hecho lo fue. O sea, fue terrible, y tanto en la dialéctica de clase como en la dialéctica de estados, pero aún así los bolcheviques pues supieron construir el Estado. Es verdad que después las calamidades que vinieron después de Stalin pues se las traen, a cuál peor, sobre todo Gorbachov ya, vamos, para mear en esa gota. Aunque también es verdad que si la Unión Soviética duró 74 años, algo más hicieron Lenin y Stalin, por supuesto. Aquí la crítica a quien sea. Y sí, hay que reconocerle a Stalin muchos méritos, hay que quitarlo del vertedero, del basurero historiográfico con el que se le echa toda la mierda encima y no se le quiere admitir ningún mérito, y eso todo era locura y muerte y miseria, en fin, etcétera, etcétera. Pero claro, también hay la pertinente crítica de que, claro, si la Unión Soviética duró 74 años, pues no fue eutásico, al final fue distásico, sobre todo, bueno, y sobre todo con Gorbachov, etcétera, etcétera. Ayer hablé de la caída del globalismo, pues hoy ya, o sea, ya el comunismo pues ya ni te cuento. O sea, si ha caído el globalismo, pues ya estamos en otra etapa, con todo el analogismo que se quiera, que están haciendo, que es pura propaganda y es pura pereza mental también. Aunque aquí el público también es culpable, o sea, que el público, sí, los periodistas muy mal, los historiadores peor todavía, los políticos muy mal, y los filósofos también muy mal. Pero el público también, o sea, el público que espabile, porque el público ya dispone por lo menos de este libro y de muchos más anterior a este, que, en fin, que se pueden desmontar perfectamente las tonterías que se están diciendo respecto a la Unión Soviética y respecto al franquismo, etcétera, etcétera. Y es más, este libro muestra, o por lo menos a mí me lo ha demostrado mientras yo estaba trabajándolo, que la historia del siglo XX hay que reescribirla casi entera. Y ya desde la metodología del materialismo filosófico sería un buen trabajo. Yo aquí invito a la, entre comillas, comunidad del materialismo filosófico a que investiguen sobre el siglo XX y que escriban artículos o libros sobre el siglo XX con esta metodología, porque se entiende mejor ese siglo, que es un siglo muy, digamos, muy propagandístico, muy contaminado por teorías, en fin, fantásticas, básicamente increíbles. Bien, las miserias tercigenéricas del libro, pues como todo libro las tiene, y cuando pasen 20 años, ojalá, como ha pasado con el de Pablo Huerga, pues cuando pasen 20 años, pues yo aquí pueda celebrarlo, 20 años después, en Revolución de Octubre y el mito de la Revolución Mundial, Daniel López, muy bien. Pero ahora Tomás pues, puede echarme a la cara, arrojarme algunas de las miserias tercigenéricas del libro, yo se lo acepto, por supuesto que las tendrá. Y incluso alguien puede publicar un libro que se llame, o un artículo en el Catoblepa que se llama La destrucción del libro de Daniel López. Pues muy bien, adelante. Pero primogenéricamente es impecable, ¿eh? Mira qué bonito, ¿eh? Nada de mariconada, el niño del pijama de raya. Con una buena portada, bien hecho, así que Pentalfa, muy bien, gente de Pentalfa, lo habéis hecho cojonudo. Pero bueno, y bueno, no venderá mucho, porque estas cosas, además, esto no es un cuentecito, la gente lo que busca es un cuentecito de buenos y de malos, de hecho a medida de su inteligencia también. Aquí hay que ser duro con el público, o sea, no son los que nombran políticos, periodistas, historiadores, no, el público, el pueblo soberano, aquí el que es débil, como decía, bueno, que espabile. Hombre, que no, el público no... Además que hoy en día estamos en internet y pues hay muchísima más información, o sea, antes pues se la podían colar, era más fácil, pero hoy con la cantidad de información que disponemos, que te la siguen colando, chicos, pues... Pero en fin, no venderá mucho por eso, no es un cuentecito y tampoco vendo esperanzas, no hay esperanza. Aquí no vengo yo aquí a salvar a la humanidad, ni mucho menos, aquí no, aquí salvación no hay, ni salvación ni condenación. Aquí que cada palo aguante su vela, como quien dice. Y nada, les invito a que se lean el libro y puede llevarse de regalo mi tesis doctoral, que puede llevarse en internet, en PDF, y también artículo contra Federico Jiménez Los Santos en el Catoblepa. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a
proceder, como habíamos apuntado antes, ¿verdad? Y Daniel ha hablado de 3 partes, pero claro, y ha hecho referencia a la portada, y yo voy a empezar también por decir algo sobre la introducción. Claro, que es que de la introducción no has dicho nada y hay cosas importantes ahí. En cuanto a la portada, pues, por supuesto, yo también suscribo lo que acaba de decir él, es una portada extraordinaria, espléndida, que sugiere lo siguiente, de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial, vista desde la Unión Soviética. Y entonces, pues, ahí está captado el asunto, ¿no? Vamos entonces al título, y aparece la palabra revolución, pero Daniel ya lo ha dicho, que él lo que pretende en el libro, y lo ha conseguido, por supuesto, es triturar el mito de la idea de revolución mundial. Y ha dicho algo que, bueno, que podríamos aceptar en principio, pero yo lo voy a plantear ya la primera cuestión sobre la que tiene que hablar. Él ha hablado de un mito oscurantista, pero al final de su intervención nos ha remitido a la idea de globalización, y por ahí van a ir los tiros. Yo creo que esta expresión, revolución mundial, y todo con fundamento en el libro de don Gustavo, La vuelta a la caverna, ¿no? Pues podríamos considerar la revolución comunista o el comunismo realmente existente como un tipo de globalización inacabada, y por tanto estaríamos más bien ante un término aureolar, y como analiza don Gustavo, es uno de los ejemplos que él pone, a imagen y semejanza de lo que planteamos aquí a propósito de la Iglesia Católica y del Imperio Español, ¿verdad? Pues tiene una parte real, porque los años de los que habla Daniel, que sobre todo en el capítulo 3 lo especifica de una manera, pues eso es una parte real de la revolución. Otra cosa es que podamos admitir el término como un proceso total. Pero hay una parte virtual, que es el hombre total, y ahí no se ha podido llegar, ni se podrá llegar nunca. Por tanto, el mito de la revolución mundial es una idea aureolar, a mi juicio, ¿no? Sí. Más que un mito oscuro, pues podríamos decir que, empalmando con su lección de ayer, pues es un ejemplo claro, pues de globalización inacabada, como pasa con todas las globalizaciones, que no pueden cumplirse totalmente. El ejemplo que pusimos sobre el Imperio Español, pues ya, pues eso, lo vimos, ¿verdad? Y después, indicarle, claro, que también lo he sacado del libro de don Gustavo, la idea de revolución, pues es un término que tiene pleno significado si lo aplicamos, por ejemplo, a la astrofísica, las revoluciones planetarias. ¿Por qué? Porque son cíclicas, como decíamos, no solamente los planetas en torno al sistema solar, sino el sistema solar en la Vía Láctea, O sea que hay unos ciclos que se repiten cada millones y millones de años, y eso pues genera lo que ya planteamos ayer, lo que dijimos ayer, ¿verdad? Y eso tiene un tratamiento alfa operatorio, porque es la astronomía, es una ciencia que precisamente puede determinar esos ciclos, porque tiene materiales para ello. Mientras que una revolución histórica no es cíclica. Esto ocurrió y ideográfico. Claro. Y lo mismo pasa con la Revolución Francesa, es decir, que son situaciones históricas, y entonces pues la historia va por otros derroteros. Bueno, esta sería la primera apreciación que me gustaría de la que tú dijeras algo, a ver qué es cambiar mito oscuro por idea aureolar. Sí, bien. Está el libro, la de la idea aureolar, la revolución mundial, es, digamos, una revolución mundial incoada, ¿no? Eso. Es una idea aureolar, por supuesto. Ahora bien,
in medias res, es decir, EMIC, desde los propios protagonistas, pues eso contemplaba esa idea como aurorar, como llegaría al final de los tiempos de manera inexorable, el planeta sería comunista, al fin y al cabo, como por recursividad, digamos, por recurriendo todos los países, y al final dar la vuelta a la felicidad de la Tierra, dar la vuelta al globo, y efectivamente se llegaría a la revolución mundial, eso es lo que pensaba. Desde su EMIC, desde su, digamos, en medias res, dentro de los planes y programas que tenían los bolcheviques y los comunistas del mundo en general. Ahora bien, ya en retrospectiva, a más de 25 años de la caída de la Unión Soviética, ya podemos decir que aquello es un mito total. O sea, quiero decir, en el sentido de que ya no, ya como no va a volver el comunismo, vendrán otras cosas, puede haber cosas inspiradas, como nada sale de la nada, evidentemente, pero lo que es el comunismo histórico, como tal, pues ya podemos decir que ha cerrado su ciclo. China es otra cosa, es cosa complicada, sí, es comunista, pero de hecho China fue aliado de Estados Unidos en la Guerra Fría, desde que Kissinger precisamente y este hombre, Nixon, la administración Nixon, pues fueron, digamos, acercándose a China. No fue hasta Carter, en el 79, cuando y ya en el 79 vino Deng Xiaoping con el Un País, Dos Sistemas, hasta que China fue reconocido por Estados Unidos, pues China fue otra de las causas, otra de las partes importantes de la caída del Imperio Soviético. Y entonces China pues tiene en el futuro, esa China comunista también es capitalista, en fin, China es como un enigma guardado en un secreto envuelto en un misterio, o sea, China es difícil de diagnosticar. Pero efectivamente la idea aurolar, pues yo la veo más bien como eso, como en su momento ellos comprendían como esa idea como aurolar, como puesta al final, a la meta que hay que llegar, pero una vez que ha caído el comunismo, ya en retrospectiva pues podemos ver que es un mito tenebroso de alguna manera. Bueno, nada, tú ya te has pronunciado. Yo sigo pensando que a pesar de todo tenemos la parte real, que es el capítulo tercero. Eso no puede desaparecer. Y hay que tener en cuenta que si la Unión Soviética y el comunismo se expandió en medio mundo, prácticamente medio planeta, o sea, pues entonces que fue algo parecido. Yo creo que ni el Islam se expandió tanto, porque el comunismo también lo hizo en muchos menos años, desde 1917 hasta siquiera hasta el 89, pero vamos, desde 1917 hasta el 49 con la Revolución China y después en algunos países en Cuba de una manera sui generis, y Vietnam, también sui generis, y Corea del Norte, también sui generis, ¿no? Cada país tiene su socialismo, su comunismo, pero fue una ideología también sin unidad armónica, desde luego, pero que se expandió por medio globo. Eso tampoco ni el Islam, ni siquiera el catolicismo ha tenido una expansión tan rápida. Ahora sí, su expansión ha sido tan rápida como su caída. De acuerdo. Entonces vamos a la introducción. La introducción también, a mi juicio, tiene miga. ¿Por qué? Porque Daniel defiende una tesis que se puede compartir en parte, y yo le voy a poner otra objeción. Dice, ¿por qué marxismo-leninismo? Dice marxismo-leninismo. Y está muy acertado, pues sencillamente porque Marx sin Lenin pues no hubiera sido nada, vamos, en una palabra, Es decir, que la realización del marxismo es a través de Lenin. Y entonces yo, siguiendo con este argumento suyo, pues entonces diría, ¿y por qué no hablar de marxismo-estalinismo? Puesto que la verdadera realización de la Unión Soviética tiene más que ver, a mi juicio, con Stalin que con Lenin. Entonces, podríamos hablar también de, bueno, marxismo-leninismo, marxismo-estalinismo, ¿no? Dice él con muy buen criterio, porque es que si no, pues el marxismo hubiera sido pues una ONG, un idealismo, un voluntarismo, un flatus vocis, una izquierda indefinida. Y yo entonces aquí le objeto lo siguiente, es que Lenin es idealista 100% cuando se sale de la guerra. Esta es mi tesis fundamental que he defendido aquí, y que esta además es voluntarista, pues contra otras posiciones soviéticas también, como la de Bukharin. Claro, es decir, que aquí los verdaderos idealistas en el octubre revolucionario pues son Lenin y Trotsky, y el que tiene los pies en la tierra es Bukharin. Y Zinoviev y Kamenev. Claro, bueno, bien, otros muchos más, ¿verdad? Que siendo comunistas dicen, pero si es que es un error,
y esto lo vamos a, luego cuando hablemos de Brest-Litov, Sí. y es porque acaso Bukharin pues no despreciara las victorias militares del ejército zarista en los Cárpatos. Esta es una tesis que he mantenido yo siempre, ¿no? El general Brusilov, que no le veo citado ni una sola vez aquí. Por eso hay que ampliarlo. Con lo cual tienes que ampliarlo porque eso es muy importante. Yo creo que Bukharin no es ningún iluminado. Él dice, el ejército rojo, pues coño, ha dado muestras de que tiene potencia porque le ha zurrado al imperio austrohúngaro en los Cárpatos. Y entonces esto se puede ampliar, se puede trasladar. Y bueno, este es la objeción que yo te hago con respecto. Bueno, esto, venga, Sí, bien, dale un... Vale. Mira, respecto al nombre de marxismo-leninismo, es que era ese rótulo es, digamos, la ideología oficial del régimen soviético. Ya. Porque, por ejemplo, Lazar Kaganovich, uno de los hombres fuertes de Stalin, le propuso que se llamase marxismo-leninismo estalinismo. Y el propio Stalin dijo que no. Además, primero, por un nombre muy largo. Y segundo, porque, en fin, por eso, porque un nombre muy largo. Entonces, claro, es que el marxismo-leninismo, yo con marxismo-leninismo en realidad estoy diciendo ahí estalinismo. Y yo, como he dicho antes, la victoria contra el Reich en la Segunda Guerra Mundial es la fase superior del comunismo, pero es que eso es estalinismo. Por eso, pues que... La administración estalinista. Que aparezca. La cuestión está aquí. Sí. La cuestión, claro, Stalin no llegaría a ser secretario general hasta el año 22 y como hombre manda más en solitario, ya el año 28, año 30. Es también una cuestión nominal, que ya con el conceptual yo comprendo ahí como marxismo-leninismo el propio stalinismo. Lo que pasa es que el rótulo oficial de la propia Unión Soviética era eso, marxismo-leninismo. No era marxismo a secas. Sí, hombre, pero como yo no vi esta apreciación, por eso te la planteo, para que de alguna manera lo tengas en cuenta. Y ahora si hablamos lo de Brest-Litov... O más tarde. Más tarde, porque te voy a decir... Más tarde, porque ahora lo que quería decirte yo es que con independencia, por supuesto, de que en la guerra civil, de aquella época entre los ejércitos blancos y los soviets, etcétera, pues hubiera implicaciones externas, pues es de alguna manera, por parte de Lenin y de Trotsky, salirse de la dialéctica de los estados, porque lo infravaloraban como una superestructura, porque creían en la revolución mundial. Y eso es idealismo puro. A esto vamos, ¿verdad? Mientras que Stalin lo tuvo siempre muy claro, y no tuvo ningún escrúpulo en sentarse con todos los líderes occidentales, y todos los estados, y él establece, como dices tú muy bien en el capítulo 3, claro. Entonces, bueno, esta sería la... Bueno. Sí, y más, ese socialismo en un solo país, digamos, es... Como he dicho antes, pues vamos a despreocuparnos de si en Europa hacen la revolución los obreros o no, y vamos primero a fortalecernos como Estado. Claro. ¿Para qué? Porque hay un cerco capitalista que nos va a invadir. Por tanto, la tesis del anarquismo en el horizonte de la abolición del Estado... O del internacionalismo trotskista. O del internacionalismo trotskista, pues salta por los aires. Eso es inviable, eso no puede... Bueno, si es que por Trotsky y la Unión Soviética no estaríamos hablando de aquí. Claro. Y entonces por eso Stalin lo tuvo en cuenta y tuvo necesariamente que acabar con esa... Porque eso, el socialismo del solo país, no es renunciar exactamente a la revolución mundial, sino primero a la Unión Soviética. Y después ya veremos. Claro, eso es tener los pies en la tierra, ¿no? Y eso, bueno, pues esa sería... Luego, hay otro asunto en la introducción. ¿Por qué el materialismo filosófico? Sí, aquí estoy completamente de acuerdo con él, porque dice que el materialismo filosófico es una filosofía que permite analizar, como ha hecho Daniel. Yo tengo que decir que las dos grandes virtudes de este libro, bueno, entre otras muchas, una de ellas es precisamente en haber aplicado el materialismo filosófico a un material que es tomado por otros sistemas pues de una forma completamente pues débil, endeble, oscura, y sin embargo el materialismo filosófico ofrece mucha luz precisamente para analizar estas cosas como estamos viendo, ¿verdad? Y luego también la otra luminosidad de la obra de Daniel pues está en el capítulo 3, que es una historia
de lo que yo llamo la parte real de la revolución, donde, pues eso, ya bueno, lo podemos dejar para luego, bien, porque si no... Entonces él dice que es una filosofía potente, una potencia objetiva, y sobre todo se centra en lo que podríamos llamar pues la filosofía política. Y luego, pues claro, Daniel hace una confrontación entre el materialismo filosófico en la segunda parte, la vuelta del revés de Marx, y el materialismo, podríamos decir histórico, materialismo dialéctico, ¿verdad?, que serían otros conceptos. Pero sin embargo, yo se lo sugiero, ¿verdad?, que esta confrontación pues tendría que ser más amplia, porque como esto implica una filosofía de la historia, pues no queda más remedio que echar mano pues de lo que sería la concepción ontológica de este materialismo histórico, la concepción que tenían los marxistas de entonces sobre la ciencia. Por tanto, digamos que otra confrontación importante es con la gnoseología, esto que dijimos cuando vino aquí Pablo Huerga, ¿no? El enfoque sociológico es menos potente que el enfoque gnoseológico, ¿verdad? O, por ejemplo, la teoría del espacio antropológico, que aparece continuamente aquí, referencias a los territorios, al eje angular, eje circular, con las relaciones, etcétera. Y en el marxismo no hay eje angular. No, es plano. Eso es un espacio antropológico muy plano, y por tanto la potencia del materialismo filosófico no solamente está en su filosofía de la historia, sino que, a mi juicio, tal y como veo yo, sino un desarrollo amplio, porque tú has querido hacer un desarrollo sobre la filosofía política, pues haberte detenido un poco sobre, pues eso, sobre la ontología, la gnoseología, la antropología, incluso la historia de la filosofía, vamos, en una palabra, vamos. Es que precisamente este libro son 3 capítulos de mi tesis, y todo eso que habla está en mi tesis. También está. Claro, entonces, pues eso será para futuras publicaciones muy bien. De desarrollo de pues estudio de doctorado. Está perfectamente contestado. Es que, claro, es que si no se me haría... Entonces Pentáfano no lo publica, entonces Gustavo se le da la mano a la cabeza. No digo desarrollarlo, pero acaso mencionarlo. Hay otros... la potencia de este sistema que permite analizar la filosofía política de los marxistas, pues se funda también en otros componentes, porque un sistema tiene que tener una ontología, una gnoseología, etcétera, pero que aquí no podemos... No. Bueno, nada. Es cuestión de espacio, pues y nada. de centrarme en un punto y después ya lo otro. Pues entonces, en la tesis está esperamos perfectamente el próximo día. ¿Cómo no? Luego tiene otro apartado, precisamente a decir que su libro, y esto es verdad, yo lo puedo constatar, pues no es, vamos, confronta la leyenda negra y la leyenda rosa, no hace caso de la leyenda negra, sino que le hace una crítica furibunda, lo acaba de decir hace un momento, pues críticas de todos los autores que él ha mencionado, ya entre nosotros, pues Jiménez de los Santos, Escotado, etcétera, etcétera, pero tampoco he visto yo aquí, ni mucho menos, componentes de lo que podríamos llamar leyenda rosa. Traigo yo un ejemplo muy claro de la leyenda rosa. Y además, tengo que decir, otra de las virtualidades es que Daniel ha tenido muy en cuenta a historiadores occidentales, como por ejemplo Edward Carr, al que está citando continuamente. Yo he traído aquí, porque es el que yo he manejado, ¿no? Pues es un extracto de 4 voluminosos tomos que él ha recorrido de arriba abajo. Y entonces no he podido por menos de traerme aquí un libro de Christopher Hill, de la Revolución Rusa, que es, por supuesto, una leyenda rosa de la Revolución Rusa. Y esta leyenda rosa es la que nosotros nos leíamos como militantes del Partido Comunista, porque es que nos venía muy bien, claro. Nos subía la moral. Nos subía la moral. Fíjense que este libro del que yo les hablo a ustedes fue publicado en 1947, y en la época de la revolución aquí, cuando se hacía la revolución en la universidad, fíjense ustedes qué revolución,
Pues era nuestro libro de cabecera. Les leo un pequeño fragmento para que vean qué quiere decir eso de la leyenda rosa, ¿no? En el último capítulo dice Christopher Hill: me remito continuamente a esta característica de la Revolución Rusa, que levantó al pobre y al oprimido y mejoró su suerte en las cosas diarias de la vida. Esto es lo que más impresiona en los relatos contemporáneos de la Revolución, y esto es lo que probablemente será su efecto más divulgado y duradero, pues la vida diaria representa todavía mucho más para el pobre y el oprimido, que constituyen aún la mayor parte de la población del mundo, ¿eh? Es decir, esta es, podríamos decir, pues, esa parte virtual, que está es una interpretación aureolar de la Revolución. Bueno, pues esto en cuanto a la introducción, en cuanto a la introducción. Hemos visto, por supuesto, que la potencia del sistema filosófico, el materialismo filosófico, no reside solo en su filosofía política, y él ya nos ha indicado que tiene pensado pues sacar adelante otros, en forma de contraste, claro, porque lo que tiene que ser aquí es confrontación, confrontación, es decir, las diferencias entre esas partes. Bueno, confrontación sin inquina. Bueno, sí, hombre, yo qué sé, si saltan las chispas, pues bueno, ¿qué se va a hacer? Me refiero sin inquina, sin leyenda negra, sin claro. Crítica, sin difamación, porque ya va una cosa del pasado. Que tampoco... Si me gusta el libro, bueno, entre otras muchas cosas, es porque, claro, porque tienes en cuenta ciertas visiones, pues más o menos, como iba a decir, prudentes, ¿verdad? No exageradas. Eso, y desechas completamente la leyenda negra y la leyenda rosa. No hay ni un solo componente de leyenda rosa aquí, y hay muchos escritos, ¿eh? Bueno, y este autor no es soviético, ¿eh? Este es británico, fíjense. Sí, del Partido Comunista Británico. Pues igual, claro, sin duda, puede ser. No lo puedo... Bueno, segundo, vamos a la primera parte, una objeción que le podría yo a Daniel, y que yo creo que la hemos hablado aquí, por supuesto, cuando él hace un recorrido por lo que son las doctrinas fundamentales del materialismo filosófico en cuanto a la filosofía política, lo que él llama el materialismo político y la teoría del Estado materialista, pues sería lo siguiente: distingue entre formalismo político y materialismo político. Entonces, esto aplicado a su análisis sobre la Unión Soviética y teniendo en cuenta lo que dijo antes, ¿no?, acerca de por qué marxismo-leninismo, porque es acabar con una visión idealista de esa situación y darle un enfoque materialista, pues claro, la primera objeción, y luego, bueno, la primera objeción, que el materialismo político, pues además de criticar a esas concepciones de la historia que lo centran todo en la capa conjuntiva, conjuntivismo. Eso es, de idealismo político 100%, pues en la Unión Soviética se practica un tipo de formalismo político, del que yo quiero planteártelo aquí y es, la sustitución, pues yo que sé, de los reyes o presidentes por el Partido Comunista. ¿Y por qué veo yo rasgos de idealismo, de formalismo político? Pues porque y parte él del libro, del primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas, y entonces pues como buen materialista, pues una sociedad política tiene tres capas, la capa conjuntiva de la que hemos hablado, la capa basal y la capa cortical. Tanto la capa conjuntiva como la capa cortical pues está muy bien desarrollada en su libro, pero claro, es que en la Unión Soviética la capa basal desapareció desde el punto de vista de que fue la capa conjuntiva quien lo hizo todo, es decir, monismo industrial, monismo empresarial,
frente a lo que sería pues una producción pluralista, es decir, porque la economía pide pluralismo necesariamente. Y en ese sentido, pues yo veo ahí, a ver qué te parece a ti, pues hay un capítulo, es verdad, en el que parece que hay un despertar de la capa basal cuando analizas el fenómeno del NEP. La NEP. O la NEP. Pero a mí me parece que no es suficiente. Bueno, están los planes quinquenales también. Pero los planes quinquenales los hace la capa conjuntiva. Sí, desde Claro. partido, claro. Es decir, que no hay iniciativa empresarial. No, bueno, Claro, esto es. Por eso el comunismo también. Claro, pues ahí está. Entonces, que uno de los factores, a mi juicio, tú lo has dicho antes, es decir, que del por qué colapsa la Unión Soviética está en el monismo empresarial. Pues a ver, ¿qué te parece esto? Sí, claro. Claro, y siempre hay esa tendencia monista en casi todo, tanto en ontología, en nosología, incluso en geopolítica, si hablamos esto de la globalización o el intento de recubrir a todo el planeta desde el comunismo, pero también, claro, se puede hablar de ese monismo empresarial, efectivamente. Y al no haber pluralidad, al no haber competencia, esas cosas también se pagan. Claro. Esas cosas seguramente se pagan. La caída de la Unión Soviética se puede explicar por muchos factores. Y uno es ese. Muy bien. Uno es ese. Y, claro, también es verdad que militarmente sí demostró potencia. Y de hecho la Rusia de hoy en día es el ejército al menos de tierra más potente del mundo. Y nuclearmente también, es un empate técnico con Estados Unidos. Pues bomba para acá, bomba para allá, que más una bomba más, una bomba menos. Pero empresarialmente sí, fue un desastre, claro. Claro, y esto que tú apuntas ya lo veía Bukharin, y dice, vamos a esperar que el Ejército Rojo se madure, se haga, ¿por qué salirnos tan pronto de la Primera Guerra Mundial? Esto es así. Y además porque tenían pues grandes generales que estaban obteniendo victorias militares. Zaristas. Claro. Zaristas. Que había, y lo de la guerra civil mucho también los zaristas, del bando tenían rojo. que haberlos incorporado. Bueno. Tuvieron que incorporarlos sin más remedio. Bueno. En esta primera parte, además de hablar de la teoría del Estado y de las capas, y yo he aprovechado pues para plantear esto del formalismo político, porque, claro, el asunto de la capa basal, si todos los planes económicos dependen de la capa conjuntiva, pues esa capa basal queda completamente neutralizada. Esta es la cuestión. Porque te refieres que la iniciativa está decidida desde el personal conjuntivo, ¿no? Eso es. Que no hay un personal basal libre, con cierta libertad, con entendimiento, claro, para que esos planes y programas prosperen de una manera más potente. Y porque esa capa conjuntiva no siempre tenía un conocimiento exacto de cómo había que invertir, claro, cómo había claro, no tenía inteligencia empresarial. Si a esto añadimos, por ejemplo, pues una cegazón, por ejemplo, ante realidades como el darwinismo, me estoy refiriendo en los planes quinquenales, el trigo, Michurin, Lysenko, claro, sí. Todo esto, un buen empresario pues tiene en cuenta estos factores, mientras que desde la ideología de tirar contra el darwinismo porque no hay herencia, sino que todo es ambientalista, y aquí Lysenko... burgués, simplemente es porque burgués, por Malthus y contra Malthus, etcétera, siempre todo el burgués se desprecia y ya es malo de claro, sea. Y algunos planes quinquenales pues fueron un desastre por seguir al pie de la letra lo que decía Lysenko. Sí. Claro, que fue un desastre, no había producción de trigo, porque aquello no funcionaba así. Sí. Y eso trajo hambruna, por supuesto. Claro. Otra cosa que exagera el número de los claro. a Por eso el asunto de los pobres y los ricos, ¿verdad? Que esto es leyenda rosa. Bueno, seguimos. Otra pequeña objeción. Además del Estado, por supuesto, introduces ahí el concepto de imperio. Lo desarrollas, imperio generador. Ayer precisamente te preguntamos por ello y te decantaste, y yo estoy de acuerdo contigo, de que el tiempo que duró el imperio soviético pues es el imperio generador. Todos los países del este fueron generados por él. Esto es así de claro y no... Bueno, y se industrializó Rusia como... Además hay una industrialización... Y además la presión de la Unión Soviética hizo que los países occidentales creasen el estado de bienestar. Lo que pasa es que en ese desarrollo estaba también su propio colapso, por lo que hemos dicho, del monismo. Bueno, pero sin embargo no he visto, o tú me lo vas a corregir, y esta es la siguiente pregunta,
la idea de nación, ¿eh? La nación rusa o la nación soviética, y entonces preguntarte, es decir, ¿por qué no has incluido esta otra noción que es poderosísima de la trilogía de la filosofía política de don Gustavo, Estado, Imperio, Nación? Pues no. Y en todo caso, preguntarte si puedes adelantarnos o anunciarnos algo acerca de cuándo surge la nación política en Rusia o en la Unión Soviética. Claro. Bien, claro, se podría decir que tal vez a la caída del zarismo, en la Revolución de Febrero, pues se podría decir que Rusia se hace nación política. Y con los bolcheviques igual. Ahora bien, yo creo que más bien una nación continental, que es otra acepción que Bueno fue desarrollando, porque claro, Bueno, lo de la nación, en fin, la taxonomía de la nación, no es lo mismo España frente a Europa que España frente a un mito, que es un desarrollo, incluso otros desarrollos ulteriores, que siempre añadía, digamos, nuevas especies. Entonces se puede hablar, yo diría, como Rusia como nación continental. Claro, ¿es nación política una vez que cae el zarismo en la Revolución de Febrero? Bueno, tiene ese componente burgués, lo tiene. Y ya no es soberano en Kerensky, el que viene después, o el príncipe Lvov, ni ningún partido, por supuesto. Sería soberano, se hizo una olización con aquella revolución. Hombre, no hubo tiempo de desarrollo ninguno, porque de febrero a octubre pues, poco tiempo se pudo, encima con la guerra mundial todavía funcionando. Nación política, claro, sí, ese componente... Hay algo análogo a la nación política, es que este tiene otra tradición también diferente a los dos países de las naciones canónicas, como son Francia o España, o mismamente Alemania, que vino mucho después con Bismarck, en el año 1670, o con Italia. Incluso el Reino Unido también tiene otra tradición diferente a los que ese esquema de la nación política, canónica, funciona más para esas naciones que te he dicho, para Francia, España, Italia y Alemania y algunas más por ahí. Incluso las americanas, si se quiere, cuando se independizaron, bueno, independizaron no, que no eran colonias, cuando se emanciparon o cuando fueron liberadas, liberadas entre comillas, por el imperio británico, con la ayuda del imperio británico, Simón Bolívar, en fin, todos los demás. ¿Esas son naciones políticas? Sí, pero también de otra manera tienen un desarrollo también diferente a las naciones canónicas de aquí de Europa. Entonces lo de Rusia, pues yo diría que eso también tiene otra tradición diferente, igual que China. China, no digamos, ¿es China nación política? Bueno, la revolución de 1910, ¿no? La 1909, la primera revolución china contra el emperador, contra el último emperador chino. ¿Se puede decir que ahí es China una nación política? Bueno, es análogo, desde luego. Y ya con el comunismo pues sería análogo a lo que fue en Rusia la revolución de octubre, del 17. Y yo diría que sí, que puede haber analogías, pero que tiene otra tradición. Y que es una nación continental, aunque Estados Unidos también se puede decir que es una nación continental y también tiene otra tradición referente. En la guerra de independencia de Estados Unidos, la creación de Estados Unidos como nación política funciona de una manera parecida. O sea, según te estoy entendiendo, ¿acaso podríamos reformular la pregunta? Entonces, en la Unión Soviética se produce un tipo de olización necesariamente. Sí, de alguna manera, sí. Pero que, según yo he entendido, no sería atómica, sino más bien anatómica. Yo diría que más bien anatómica. ¿Acaso, sí, verdad? Sí, sí. Y en ese sentido, pues tiene analogías con la olización española. Ajá, sí. Tal y como analiza don Gustavo en el mito de la derecha. Sí. Sí, es que España y Rusia son los países más parecidos. Por eso. España y Rusia son países muy parecidos. Bueno, pues nada, Sí, es diferente a la francesa, que es atómica. Claro. Y, bueno, y incluso si me apuras a idealista, o libertad, igualdad, fraternidad, pues eso es puro idealismo. Sí. Pero sí, la de Rusia estaría más bien en esa parte, más bien organización anatómica y eso, y nación política por analogía con respecto a las naciones que te he dicho. Muy bien. Bueno, pues en cuanto a la Porque cayó el antiguo régimen, que era el zarismo. Ya. Por eso, precisamente. Por eso se me... Igual que China, el último emperador. Eso. Y al no ver yo la idea de nación, pues entonces dije, se lo voy a plantear para que él lo amplíe. Claro, cuando quieras o cuando no tiene por qué ser aquí. Aquí, claro, puede ser. Claro, ya está. Bueno, entonces vamos ya directamente a las partes finales. Bueno, la segunda parte, nada, bien, haces un análisis muy certero de lo que es la vuelta del revés de Marx y es muy lúcido lo que analiza Daniel López,
cuando hace una comparación de la vuelta del revés de Hegel al cristianismo, la vuelta del revés de Marx a Hegel y la vuelta del revés de don Gustavo a Marx. Y claro, pues son cosas completamente diferentes y no quiere decir que desde una inversión se vuelva necesariamente a la otra, claro, sino que es que tiene otras... Esa es una parte muy conseguida, vamos, que ha incorporado perfectamente la doctrina del materialismo filosófico en este caso. Bueno, en cuanto a la tercera parte, ya pues vamos a plantearle el último asunto. Pues yo diría que esta parte no se la pueden perder ustedes porque es su gran aportación a lo que encierra este título y esta pretensión. Y es que pues habla de eso, como lo dijimos al principio, ¿verdad? Desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, por qué se salen los soviéticos de la Primera Guerra Mundial, analiza, pues, qué sé yo, las diferentes posiciones, por supuesto, es decir, por un lado estaban Lenin y Trotsky, por otro lado pues estaba... Incluso en un primer momento, pues Stalin, a propósito precisamente de la revista Pravda, que creo que, según analices tú ahí, pues no ve muy claro esa salida ya, en una época muy juvenil, como me ha parecido ver a mí, ¿verdad? Bueno, dudas. Zinóvia y Kamenes decían que no había ninguna manera de respecto a o al menos en lo que se refiere al asalto del Palacio de Invierno. Decían que no, porque no van a venir el proletariado universal a salvarnos, y era un momento de apogeo, de suspensión del juicio, no lo tenía muy claro, y es prudente también no tenerlo claro en el momento tan difícil. Claro, esta es la cuestión. Y entonces aquí ya plantear de lleno, para que tú te expreses otra vez, ¿no? Él dice que esa salida de la Primera Guerra Mundial, y entonces pues habla más bien de tregua que de una paz. Lenin habla de tregua. Lenin habla de tregua, pero realmente pues también puede ser entendida como una paz, y es una paz, la paz de la derrota. La paz de la derrota, claro. Doblemente, sí. porque no solamente Brest-Litov, sino París. Ajá. Es decir, los palos que le cayeron a Alemania en la paz de París repercutieron también sobre la Unión Soviética por haberse desvinculado de los aliados, claro. Ajá. Y entonces él plantea una cuestión muy bonita, muy tipo pues escolástico, es decir, como una pregunta: ¿fue prudente o fue imprudente? Y él pues habla por un lado de que fue prudente porque, claro, los soviets estaban muy preocupados por los ejércitos blancos, ¿no? Y entonces esto tenían que atajarlo de alguna manera, y claro, pues, bueno. Pero sin embargo dice, como la segunda opción, como la segunda posibilidad, que fue imprudente, pero su argumento no me convence del todo, por razones externas, y es porque los Estados Unidos entraron, es decir, es cuando se decide Estados Unidos a entrar, después de Pearl Harbor, claro. Pero eso es la segunda. Perdón, Pearl Harbor. En abril del 17. No, que estoy confundiendo yo una guerra con la otra. Ahora me he ido a la Segunda Guerra Mundial, por Dios. En Lusitania, el hundimiento de Lusitania en abril del 17. Sí. Se toman como pretexto para entrar en la guerra. Sí, eso es un set. Y Lusitania es como un pretexto. No sé por qué me he saltado. Estaba mirando a Stalin de tal manera. Claro, está en la segunda. Que ya estoy, que es que ya quería pasar a ello. El espíritu está en la segunda. Pero es que estamos antes de ir a la Segunda Guerra Mundial, de la que también vamos a decir algo muy breve, Ajá. Pues en relación a la primera, ¿verdad? Él dice: la entrada de los Estados Unidos, es Wilson, hombre, qué caramba, no es... Woodrow Wilson. Eso es, Tomás Woodrow Wilson, sí señor. Ahora toca el tuyo, ¿no? Sí, claro. Que es un kantiano empedernido, y que él es pacifista, pero claro, se da cuenta de
de que Alemania ha bloqueado el comercio americano a los aliados y entonces bombardean, bueno, ¿qué bombardean? Los submarinos, vamos, hunden todos los barcos, entre ellos el Lusitania y el Sunset, y otro barco en el que estaba navegando nuestro músico Granados. Recordemos, Enrique Granados murió precisamente por salvar a su mujer, se tiró uno de estos bombardeos, pues estaba bloqueado bueno, y además porque los Estados Unidos acababan de potentar los carros de combate, claro, los tanques, haciendo una transformación, pues, de lo que eran los instrumentos para la agricultura, es decir, los tractores. Los tractores, hombre, claro que sí. Sí. Bueno, muchos los vendieron también los soviéticos. Las técnicas de los tractores. Bueno, entonces, dice que la otra fue imprudente por esto, y yo es que creo, es la tercera opción que yo le planteo ahora, es imprudente no tanto por una razón exterior, sino por una razón interior. Es decir, y además aprovecho una de las referencias que haces tú a un racista, que es Rhodes, sí. Que precisamente, pues eso, decía que la mejor manera de acabar con la guerra civil, con las guerras civiles, es una guerra imperial y en este caso una guerra mundial. Es decir, Lenin temía la guerra civil, por supuesto, pero si él permanece, esta es la tesis que yo te planteo ahora para que tú la tomes, ¿no? Si él permanece en el bando de los aliados y hace todo lo posible porque el Ejército Rojo, como decía Bukharin, pues se haga maduro, ¿verdad? Pues bueno, podremos obtener las mieles de la victoria, cosa que... Y porque además, y esto a mí me parece también imprudente, tirar por la borda victorias militares frente a uno de los enemigos de la Unión Soviética, que era el Imperio Austrohúngaro. Es decir, es el general Brusilov, del que yo pues hago aquí una referencia continua, ¿verdad? Es decir, que el general Brusilov hubiera detenido al Ejército Blanco, él había dicho, quietos ahí, si seguimos en la guerra, no hay guerra civil. No puede haber guerra civil. Claro, sí. Esta es, a mi juicio, imprudente por eso. Sí. Bien, porque la Unión Soviética se enlazó, se enredó en un conjunto de guerras civiles que fue una sangría. Fue un laberinto. Una auténtica sangría. No solo está el ejército rojo, el ejército blanco, sino los ejércitos blancos son varios. Claro. El ejército rojo, bueno, se supone que uno, pero está el ejército verde, el ejército negro de Néstor Magnó, los anarquistas los nacionalistas bueno, estaban los anarquistas de Néstor Magnó, los de Pitlura, de Ucrania, que eran separatistas ucranianos. En fin, que era un laberinto, más las 14 naciones que iban a la cuna de la revolución. Claro, porque aquí ocurre como la Guerra Civil Española, que también los aliados intervinieron, claro. Pues allí igual, sí, estoy completamente de acuerdo. De manera que entonces, los prudentes en esta situación, a mi juicio, era la opción de Bukharin y, por supuesto, con el fundamento en una parte del ejército zarista, que había sido incorporado, tendría que haber sido incorporado, rojo, que podía haber funcionado perfectamente y haber mantenido esos... Y los imprudentes fueron Lenin y Trotsky, más Trotsky que Lenin, por supuesto. Bueno, Trotsky fue a Brest-Litov y dice ni guerra ni paz. Claro. Como enredando, también está un poco enredando y a ver si por fin está de la revolución en Europa, pero que no había revolución en Europa. Claro. La revolución en Europa, de hecho, y hay un capítulo dedicado a ello, de la revolución espartaquista. Bueno, está la revolución de noviembre en Alemania, pero a principios de 1919 está ya la revolución espartaquista, que fue aplastada de manera incontestable. Sí. Y era, digamos, el proletariado alemán, se supone, bueno, sobre todo el SPD, era el partido más fuerte de Europa, dentro de lo que es el movimiento obrero, pero el SPD directamente dio el viraje hacia el nacionalismo, hacia la burguesía, al fin y al cabo, de alguna manera. Y después surgiría como escisión precisamente del SPD la Liga Espartaquista, que fundaría el Partido Comunista Alemán, pero que fue fulminado inmediatamente. Como después sería en la acción de marzo en el 21, otra vez fulminado. Bela Kun también en Hungría en 1920, fulminado. O sea que, y también hay que tener en cuenta que, claro, ya pasó la guerra civil, ya incluso ese ejército rojo que había resultado victorioso, que también tiene muchísimo mérito, haber vencido esa guerra civil,
pero no demostró suficiente potencia, precisamente por el desgaste que supuso la guerra civil, la guerra contra Polonia, de Pilsudski. Que ahí ya estaban a las puertas de Europa, y ellos se creían que si toman Polonia, pues prácticamente hubiesen tomado toda Europa. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen tomado Polonia? Pues eso es una ucronía. Y respecto a Brest-Litov, efectivamente, una paz vergonzosa, y que con el desarrollo del estalinismo, con las relaciones de la diplomacia normal, las relaciones normales dentro de la diplomacia, del poder diplomático, teniendo comercio con Alemania desde el Tratado de Rapallo y con otras naciones, y firmando, en fin, pues muchos convenios, muchos tratados de comercio del poder federativo para que Rusia, en fin, se desarrollase, como después vino los planes quinquenales, que no salieron tampoco del seno de la propia Rusia, sino con incluso dinero de capitales, de gente de Wall Street incluso, y de la City, claro, ¿cómo va a ser si no? Claro. Pero no porque eso estáis ahí conspirando para crear no sé qué gobierno mundial, sino porque es el poder federativo dentro de las respectivas capas corticales de diferentes estados. Entonces esta paz de Brest-Litov, que se comió pues, prácticamente toda la Rusia europea, fue recuperada en lo que es el pacto Ribbentrop-Molotov, que según Lazar Kaganovich le dice con estas palabras: el pacto Ribbentrop-Molotov es la vuelta del revés, además lo dice así, la vuelta del revés del pacto de la paz de Brest-Litov. Claro. Todo lo que se perdió pues se recuperó otra vez con el poder diplomático, y además engañando incluso a los alemanes, porque los soviéticos seguían avanzando, incluso aunque hicieran hecho el pacto de no agresión con los alemanes. Y eso ya es Stalin. Eso ya es estalinismo. Claro, es a lo que Eso queríamos es entrar. Pues yo les recomiendo, de todo lo que hemos dicho, claro, la parte más sólida de su libro es el capítulo 3, esto que ha dicho de la guerra contra Polonia, de Rosa Luxemburgo, los espartaquistas, eso está perfectamente descrito, está perfectamente desarrollado, pero no solamente eso, ¿no? Pues es un capítulo dedicado a la Realpolitik, ¿verdad?, donde pues analiza con todo detenimiento pues las conexiones, los conflictos de la Unión Soviética y la Alemania republicana, Rusia y el Imperio Británico, la URSS y Oriente, es decir, todo lo relativo pues a los países orientales en Asia, en África, etcétera. Después, pues la URSS y la Italia fascista, la URSS y Estados Unidos, y luego pues ya entramos en el último apartado, ¿verdad?, que sería la Unión Soviética y la Alemania nazi, es decir, el pacto de no agresión, ¿no? También otro capítulo muy interesante, la Unión Soviética y Japón. Claro que lo tienes muy bien desarrollado. Bueno, entonces, sobre el pacto de no agresión, así como, bueno, pues eso, alguna que desde la perspectiva que tú utilizas aquí, pues esa, a mi juicio, a ver qué te parece a ti, esa es la verdadera realización del comunismo y de la Unión Soviética. Sí. Es decir, cuando Stalin abandona completamente esa metafísica de la revolución mundial y de la lucha de clases, y dice, no, aquí hay que pactar con los estados y además son los aliados, por muy capitalistas que sean. Y entonces pues Stalin no tiene inconveniente pues en sentarse al lado del odioso Churchill, el de las 14, allí al lado de él están encantados, ¿no? Y con Roosevelt. Y luego cuando fallan, pues con Attlee y con Truman, porque Wilson vuelto a la Primera Guerra Mundial, porque Roosevelt pues fallece. Murió en el 45, en abril del 45. Sí, ahí donde lo vemos es un hombre que estaba muy enfermo, tenía iba en silla de ruedas, lo disimuló muy bien, pero vamos, que estaba el hombre hecho un... Sí. Pero esa alianza de los aliados de la Segunda Guerra Mundial, hay alianzas, y yo he estudiado el caso y es muy curioso, porque, y con textos en la mano de los propios protagonistas, de la diplomacia y del alto poder de cada estado, de cada imperio de sus respectivos imperios. Yo lo tengo en un borrador, lo estoy como recopilando las citas, las pongo una detrás de otra, porque es que hablan por si te montan en el texto, por si no me funciona muy bien como texto, te lo montan. Y sí, es verdad, había una alianza clara entre los tres contra el Reich,
indudablemente, están las bombas y todo lo que se quiera, toda la guerra, todos los tanques, la artillería, todo lo que se quiera, pero a su vez, fíjate qué curioso, había una alianza, son determinadas partes también de cada imperio, una alianza del Imperio Británico y de Estados Unidos contra la Unión Soviética, dentro de la misma guerra, dentro del problema diplomático. Pero a su vez también hay alianza de Estados Unidos y de la Unión Soviética contra el Imperio Británico. Claro, claro. Y a su vez podía también incluso del Imperio Británico y de la Unión Soviética contra Estados Unidos. Claro, claro, esas dialécticas se dan. Esas tres dialécticas funcionan al mismo tiempo. Sí, ¿Son el mismo personal? No, son diferentes partes del mismo imperio, pero que funcionaban. Claro, que es que hasta la alianza pues no es monocolor, es decir, que tiene por supuesto contradicciones internas, sin duda alguna, pero el enemigo que tenían enfrente pues era el eje. Está Japón también y Italia. Bueno, Italia fue lo suave. En el caso de los Estados Unidos, ahora sí, pues por el asunto de Pearl Harbor, que es lo que hizo reaccionar es decir, aquello era completamente... Que está por ver si lo de Pearl Harbor no fue una especie de autoataque para tener un pretexto para invadir. También. Está por ver, yo no lo sé, pero está por ver esas cosas. Bueno, no lo sé porque murieron muchos americanos ahí. 3.000, por lo menos. Ya. Sí. Bueno, pero bueno, eso a esa gente que a lo mejor tampoco le importa mucho. Pero bueno, eso está por ver, tampoco vamos a decir nada. ¿Te refieres a, volviendo a España, una cosa parecida al Maine? Sí. La guerra de Cuba. Sí, y lo del Maine sí es verdad. Yo no. Y lo del Maine sí es verdad. No lo había sospechado, pero ahora te lo oigo a ti. Sí, claro. lo del Maine sí sabemos que lo A ver, sí, William claro. Randolph House. William Randolph House, que es ciudadano Kane y que fue uno de los ideólogos del Holodomor, junto a los nazis, pues ya en el 98 con Pulitzer, el de los premios, pues que bueno, manejaron todo lo del Maine y fue una especie de autotentado para tener el pretexto de intervenir en la guerra de Cuba. Pero aquí no fue un solo barco, es que fue toda la armada. Toda la armada, pero es que claro, necesitaban algo contundente también. Pero yo no lo sé. Necesitaba algo contundente para tener... Ahora, le vino muy bien. Date cuenta que la invasión a Japón, el bombardeo a Japón, y sobre todo a Hiroshima y Nagasaki, dos ciudades católicas, no iba ya por tanto por Japón, que estaba prácticamente ya perdida, no tenía aliados, sino ya por darle un aviso, sobre todo con la bomba atómica, a la Unión Soviética. Y Stalin lo dijo, esto ha sido un mensaje contra nosotros. Y de hecho los soviéticos tenían su ejército en Manchuria, que en un momento determinado podían haber tomado Japón. Pero claro, los americanos responden con la bomba atómica, a ver quién es el guapo, que se asoma. Y es más, le dice a Stalin, le están dando un mensaje a Stalin y a los comunistas en general, dice, tenemos la bomba atómica, hemos demostrado que la tenemos, hemos demostrado que somos capaces de tirarla, hemos demostrado que somos capaces de tirarla a población civil, y hemos demostrado que somos capaces de tirarla no una vez, sino dos veces. Entonces ya es el fin de la revolución mundial, ya en el sentido ya no la revolución mundial en el sentido de la dialéctica de clases, sino en el sentido ya de dialéctica de estados, desde el propio imperio soviético, ir avanzando verticalmente con las tropas del ejército rojo, anexionándose países para imponer el comunismo. O sea, por eso, si Estados Unidos no tiene la bomba atómica, la Unión Soviética se anexiona a toda Europa. Sí, por eso precisamente Stalin, sabiendo que él también tiene que hacerse con la bomba atómica, da largas al asunto, haciéndose precisamente el líder del pacifismo. Ajá. Sí, eso en el año 50, claro, aunque un año después ya que tenga la bomba atómica, pero no tenía lo suficientemente... Todavía no, eso, y vamos a esperar hasta que la tengamos. Sí. Y entonces ya lo que comentamos ayer precisamente, el efecto pacifista de las bombas atómicas, que era disuadir a Estados Unidos para que lo utilizara, porque ellos también lo podían utilizar. Claro. Y ahí Stalin fue, vamos, astuto, como siempre, casi siempre. Claro. Bueno, y nada, y luego ya concluyes pues del mito de la Revolución Mundial, que el propio Stalin pues ya pulveriza, a la realidad de la Segunda Guerra Mundial. Él sabe que tiene que estar ahí con los aliados, y luego en todo caso la descomposición de la Unión Soviética pues ya son otros factores que... Sí. Date cuenta que Stalin fue aliado de los aliados, es decir, del Imperio Británico y Imperio Americano, y de la Francia la Francia libre, quiero decir, y todos los demás estados que se incorporaron a lo que se conoce como los aliados, pero también podría haber sido aliado del rey, aunque se firmó un pacto de no agresión. Pero ¿qué estaba haciendo Alemania? Lo decía Stalin. Alemania está invadiendo a los imperios francés y británico, los imperios capitalistas por antonomasia. Si las potencias capitalistas se machacan entre ellos, trabajo que me ahorro. Entonces,
a él le dio mucho coraje que Alemania hiciese una invasión tan espectacular a Francia en 45 días y que después perdonase en Dunkerque. Posiblemente, y eso los historiadores se lo callan mucho, muchos dicen, ¿qué pasó? Ah, no, nadie se lo explica. Pues posiblemente que perdonase en Dunkerque para hacer la gran alianza contra la Unión Soviética. ¿Qué pasó? Pues no hubo esa alianza y la Unión Soviética, Stalin ya dijo, qué lástima que no se haya prolongado tanto la guerra, porque ahora van a venir por nosotros. Y efectivamente, el 22 de junio de 1941 pusieron en marcha la Operación Barbarroja y se adentraron en la boca el lobo, se adentró en la boca del león, porque Stalin le dijo, digamos órdenes directamente del propio Stalin, les dijo a sus generales, ¿dónde estáis? Estamos aquí en la frontera esperando a los alemanes. Para atrás. Porque eso es lo que hizo los franceses en la línea Maginot. Se pusieron todos, digamos, en la línea Maginot, la guerra relámpago los aplastó. Como podía haber aplastado a los que después se desembarcaron en Dunkerque, que estaban en la playa, en la guerra relámpago, pero para que perdonado. Y claro, nos replegamos, nos vamos para Moscú, tenemos todavía las tropas que están en el oriente, que van a venir luego, porque ya hemos firmado un pacto de no agresión con Japón el 15 de diciembre de 1941, o sea, 2 meses antes de la Operación Barbarroja, pero tenemos todavía esa guarnición allí, la vamos a traer, toda la industria ya la estaban trasladando hacia Oriente, o sea que sí, la mayoría de los alemanes entraron y arrasaron, y rompieron y destrozaron muchas ciudades, pero buena parte de la industria los pudieron desmantelar con el ferrocarril para trasladarla a Oriente y ya después otra vez volverían a eso. Y claro, no se prolongó la guerra en Occidente como Stalin quería para que las potencias capitalistas se masacasen entre ellas y solo ya con la operación con Stalingrado, con Kursk, la batalla de Kursk en julio, agosto de 1943, la batalla de tanques más gigante de la historia de la historia universal. Esta batalla de ella cuenta Lasso, José María Lasso, sobre la... Sí. En un artículo basilisco, algo así. La batalla de Kursk está descrita y analizada por... Sí. Y que ahí se sabía que la caída de Alemania era cuestión de tiempo. Claro. Era una cuestión de 1 año, 2 años, duró 2 años, el 45, pero era militarmente, los generales, cualquiera que supiese de guerra, sabía que la de Alemania ya había caído. Entonces de ahí, como quien dice, está la Guerra Fría en cierne. ¿Por qué? No es la Guerra Fría propiamente como tal, evidentemente, pero que ya se están, digamos, moviendo la... ¿Por qué, por ejemplo, el desembarco en Normandía en una fecha tan tardía como el 6 de junio de 1944? Porque es que si no, van a ser los soviéticos los que se han en toda Europa. Entonces hay que meterlos a las tropas americanas, también inglesas y de la Francia libre, para invadir Francia, que estaba con un pretexto de que la tenía ocupada Alemania, pero sobre todo en vista a que no se las enseñase a la Unión Soviética, que ya que desde Kursk venía avanzando de una manera trepidante. Venía avanzando y avanzando. Claro, y lo de la bomba atómica, pues lo mismo también. Dice, le tiramos la bomba atómica y ya primero no toman Japón, que tenía las tropas en Manchuria, y ya sí le damos un aviso. O sea que siempre la alianza, los aliados no fue una alianza, siempre una alianza de intereses, como son las alianzas en la política. Y entonces la pregunta final, vamos, penúltima, luego una última referencia. Entonces, según lo que has dicho, ¿es probable que los aliados le concedieran a la Unión Soviética algo así como el privilegio de entrar en Berlín? ¿O no? ¿Era estrategia militar pura y dura? Y llegaron los soviéticos por méritos propios. Sí. De hecho, el bombardeo fue en ciudades como Dresde, que están muy al este. Y desde la destrucción. Incluso había materiales con los que se podía hacer bomba atómica, etcétera, etcétera, y los aliados sabían dónde estaban y los destruyeron a propósito para que los soviéticos no se lo apropiasen. Sí. O sea, que fueron méritos propios, vamos. Más de méritos propios. Hombre, también está el préstamo de arriendo de Estados Unidos, de armamento y ¿cómo era? Préstamo de arriendo... En fin, que fue un aliado de Estados Unidos, le suministraba petróleo, sí. Aunque también ellos tenían el Cáucaso, desde luego, pero maquinaria, camiones, en fin, tuvo parte de la alianza, evidentemente. Pero, a ver, en la guerra las alianzas son tan importantes como las propias fuerzas, y los soviéticos fueron inteligentes en tener buenos aliados, lo que no fue Alemania no tuvo, porque Italia fue el suavemente del rey, Italia fue más un estorbo que una alianza, y Japón, la alianza con Japón no existió. O
Es que Japón estaba al otro lado y encima había pactado un pacto de no agresión con la Unión Soviética. O sea, el eje en realidad es que es Alemania y Japón por su parte, y Italia estropeándolo todo. Entonces, los soviéticos fueron inteligentes en el poder diplomático, buscarse buenos aliados. Se buscó al principio Alemania, que era un pacto de no agresión más que una alianza. Después se pactaría con británicos y con estadounidenses. Y en el poder militar pues, se industrializaron antes también y salieron adelante la guerra por méritos propios, pero evidentemente también que no existe como una mónada liniciana sin ventana y aislado, tiene que contar también con el mundo exterior. O sea que entonces la famosa fotografía de Yevgeny, soldado soviético izando la bandera comunista sobre el Reichstag, pues digamos que es una imagen clara de que ahí la iniciativa la tomaron los soviéticos por encima de otros aliados y pusieron, por así decirlo, un broche de oro a la Segunda Guerra Mundial. Sí, incontestablemente fueron los grandes vencedores. De hecho lo dice Mussolini, lo reconoce. La Unión Soviética ha sido el gran vencedor y Stalin el mayor hombre vivo. Benito Mussolini. Bueno, pues nada, pues ya está. Yo por las cosas que había leído, siempre pensé que fue también, hubo algo de concesión para que se quitara la espina del pacto de no agresión y con Alemania. Había un caso, el caso de Polonia, que estaban pensando que se va a anexionar la Unión Soviética en Polonia. Claro que se va a anexionar Polonia, es que si va a llegar hasta Berlín, ¿cómo no va a anexionarse Polonia? Y además tenía derechos en el sentido del derecho natural, son hechos consumados. Y con Polonia estuvo Churchill, porque tenía el gobierno polaco en el exilio allí en Londres, había otro gobierno polaco, los comunistas, claro. Y eso hay que verlo con realismo político. O sea, chicos, en la Unión Soviética se va a anexionar Polonia simplemente a las fuerzas de las armas, manos militares. Son hechos consumados, como Polonia. ¡Ay, pobrecitos los polacos! No, ¿pobrecito de qué? Eso es anexionado por la fuerza, o sea, no hay más tu tía ni más tu tía. Bueno, y ahora sí, la última cuestión de verdad. La conclusión tuya, pues es esto, es decir, el mito de la Revolución Mundial no tiene sentido, porque ya él considera que es mito oscuro. Ya lo discutimos nada más empezar esta conversación, de que también puede ser interpretado como una idea aureolar, y sí, lo contempla. cabe. Y de hecho, pues tú también merodeas por la idea de globalización en algunos momentos, y eso me ha dado pie a esto. Y entonces, pues una vez que haces eso, pues le pones un broche, a mi juicio, de oro, un broche, podríamos decir, angular. Un broche angular, algo así como un ajuste de cuentas a la antropología plana del marxismo, partiendo precisamente de la famosa, la famosa metáfora de Marx sobre el viejo topo. ¿Te das cuenta, no? El viejo topo. Y dices, bueno, pues frente al viejo topo que no ve nada, pues está el basilisco que todo lo ve y lo tritura con los ojos, incluso el catoblepas que mira hacia abajo, ¿no? Sí, señor, sí. Y esto me gustó mucho, porque yo recuerdo precisamente que el primer escrito que yo mandé a El Basilisco también jugaba con esto. Sí, el viejo topo. ¿Por qué? Porque una crítica que yo hice a unos compañeros catalanes lo mandé al viejo topo. Y me lo negaron, claro, era la época del catalanismo más ridículo. Sí, del puyolismo leninismo. Y entonces yo recuerdo que decía eso, ¿no? Pues lo mando al Basilisco a ver si el Basilisco hace justicia, porque el viejo topo no ve nada. No ve nada. Y entonces, como vi que tú terminas con esa referencia angular, pues dije, se la voy a destacar aquí, porque es una coincidencia, ¿verdad? Aquí sí, señor. En aquella época no existía el catoblepas. Sí, no, ahora no. Claro, pero sí el Año Basilisco. 83, quizá, ¿no? Pues no me acuerdo ahora mismo, estábamos Carmen y yo en Barcelona, Yo le acababa de ganar a la Generalidad de Cataluña un contencioso administrativo. ¿Verdad? Claro. Y entonces pues yo estaba crecido y normal. Estaba crecido y porque don Gustavo pues acababa de publicar
la función de la filosofía moral en el bachillerato. Ajá. Y resulta que en mi instituto, el Torres y Valles, que es un ilustre catalán, pero que clérigo, claro, naturalmente canónigo, que salió en defensa de España a propósito de la guerra de la independencia. Entonces, para él Napoleón es el anticristo y España hay que salvarla, o sea, que los catalanes sepan que tienen, y escribe tanto en catalán como en español. Bueno, y en aquel instituto pues resulta que nos quitaron los profesores de ética, porque consideraban que el profesor de filosofía pues no era un cura y no tenía que hacer filosofía moral. Cuando leo eso de don Gustavo, yo también participaba de aquellas sandeces, dije, oye, ponte las pilas que aquí... Y entonces, claro, filosofía moral a tope. Me quitan esos profesores para poner, era el jefe del departamento, para poner catalán, asignatura de catalán. Lo recurrí, me ayudaron, es verdad, algunos compañeros, lo ganamos, y entonces esto lo quise contar al viejo topo y me dijeron que no y lo mandamos al basilisco, claro. Y como veo que tú, bueno, pues eso, que hay una coincidencia curiosa en esta... Sí, un broche angular. Ese broche angular para terminar un libro que es de obligada lectura, de obligada lectura. Todo él, porque es una aplicación pues muy aguda y muy interesante del materialismo filosófico a unos materiales que son vistos de otra manera, desde leyendas negras, leyendas rosas, historiadores despistados, periodistas que no saben, políticos que tampoco conocen, y bueno, y luego filósofos pues que están en las antípodas, que están en Bavia. De manera que es de obligada lectura, sí, sin duda alguna. Y felicitarle, darle la enhorabuena. Y claro, pues hemos bautizado al recién nacido. Y ahora, bueno, si